Y tengo hoy pues una entrevista prometidísima con Carlos Padilla Becerra, el expresidente del Comité Olímpico Mexicano. Carlos, me da muchísimo gusto que nos tome la llamada el día de hoy. Gracias, Ricardo. Pues el gusto es para mí, encantado de estar platicando con ustedes. Presidente del Comité Olímpico Mexicano, le pregunto, ¿se llevó usted la misma sorpresa que todos los demás con este medallero? 37 medallas de oro, 36 de plata, 63 de bronce, abajito de los Estados Unidos y Brasil. La verdad es que sí, varios estábamos sorprendidos, pero le pregunto, ¿usted ya veía venir este milagro? Mira, no dejo de reconocer que fue una muy grata experiencia el ver cómo crecía el medallero y sobre todo que todos los días, sin excepción, nuestra bandera ondeara en lo más alto del podio, escuchando nuestro himno nacional mexicano. Realmente fue una participación muy sobresaliente de todos nuestros atletas que formaron la selección nacional para ir a Perú, a Lima, en estos días pasados. Y bueno, efectivamente no habíamos considerado que tuviéramos un éxito de tal magnitud. Sí teníamos el reto de superar ese sexto lugar en el que habíamos caído hace 4 años en Toronto y pasar entre el quinto y el cuarto. Pero definitivamente cuando veo que estamos entre el segundo y tercero, no dejé de tener la esperanza de no salirnos del top 3. ¿Cómo ocurre este milagro? La pregunta más directa, ¿qué elementos cocinaron este formidable plato? Que nunca Bueno, es uno solo y sería interesante saber qué tenemos que repetir como fórmula hacia adelante. bueno, desde luego es importante señalar que los últimos meses pues fue una situación económica muy complicada, pero que ya habíamos venido trabajando para ir a los centroamericanos, donde también obtuvimos hace un año en Barranquilla excelentes resultados, ocupando el primer lugar sobre Cuba, a una diferencia de medallas de 14 medallas. Entonces, esto nos daba la expectativa de que teníamos que seguir trabajando igual. ¿Y cómo trabajamos para ir allá, a Barranquilla? Trabajamos de la misma manera que aquí. Uno, con las federaciones nacionales, apretando el paso, haciendo evaluaciones mes con mes si era necesario o cada 15 días, y también con los institutos estatales que soportaban no solo la parte de preparación de los atletas que iban a estar en el equipo nacional, sino también pagando, costeando sus viajes para que pudieran ir a calificar y pudieran participar nuestros deportistas en esta prueba panamericana. Sin olvidar que el gran respaldo y los principales patrocinadores pues era la familia, los padres de familia que siempre aguantaron y soportaron muchas cosas para poder salir adelante, Carlos, incluso de orden económico. cuando uno hace preguntas y escucha silencios, pues vale la pena profundizar en los silencios. Dijo usted Sí, muy claro. rápido, hubo una situación económica complicada, ¿a qué se refirió? Dos, el gobierno de la República, que arrancó en el mes de diciembre, eh, se adjudicó parte del mérito. Oí a algunos deportistas diciendo que de ninguna manera, que era injusto que el gobierno se adjudicara el triunfo. Me encantaría escuchar su voz ponderada al respecto. Bueno, desde luego que pues la situación difícil por la que atravesamos fue precisamente la carencia de recursos durante los 8 meses. El Comité Olímpico mismo padeció Carencia de recursos públicos. carencia de recursos públicos. O sea, Y la qué bueno Comisión que, Nacional del Deporte, la CONADE, no los apoyó. bueno, seguramente algunos deportes tengo entendido que a natación y a taekwondo sí, pero pues son 38 deportes y todos ellos tenían que estar pues viendo de alguna manera cómo salíamos adelante. Y también en ese aspecto de orden económico, pues yo tuve que recurrir al Comité Olímpico Internacional para que nos subsidiara a través de Solidaridad Olímpica, que nos dieran una participación importante también, Solidaridad Panamericana, que es a través de Panam Sport, y nuestros patrocinadores, que dicho sea de paso, pues nos comprendieron y nos solventaron muchos gastos. ¿Cambia los términos de la conversación con el poder, con el presidente López Obrador, lo ocurrido
en los Juegos Panamericanos? O sea, por ejemplo, la idea ahora de utilizar los bienes incautados por el gobierno para ayudar a los deportistas, incluso pues esta adjudicación o estas medallas que se colgó el gobierno, ¿cambia los términos de la conversación? Bueno, definitivamente sí, y creo que para bien. Tengo la certeza de que reabriremos parte de lo que se había cerrado, de lo que está cerrado en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, que es los dormitorios, el área de comedor y el servicio médico. Esto lo vamos a reabrir a partir del 1 de septiembre, ya con un fondeo de recursos públicos y a los cuales tendremos que responder con plena transparencia y respuesta oportuna en la rendición de cuentas. ¿Ya habló con el presidente López Obrador, Carlos? No, con él no he hablado. ¿Tiene cita pronto? No, hasta este momento no ha sido posible. ¿No se la ha pedido o no se la han dado? No la he solicitado porque tengo la interlocución a través de la Secretaría de Educación Pública y con Ana Gabriela en la CONADE. Y bueno, yo creo que molestar al señor presidente, eso sería en la última instancia. Muy bien. Ana Gabriela Guevara, ¿es aliada, es amiga, es adversaria, es cómplice? ¿Qué es en esta historia? Ella en la medida que puede, pues ha ido haciendo lo que puede con los recursos que se le asignaron. Pero sí quiero ser justo en el sentido de que para la parte de logística, para poder llevar a nuestra delegación a competir a los Juegos de Lima, pues nos dio 30 millones de pesos que sirvieron para la compra de boletos, para el transporte de caballos, que nada más de eso fueron alrededor de 7 millones de pesos, compra de equipo muy especializado en remo, en canotaje, en ciclismo, etcétera, y que pues esos 30 millones ya se agotaron también, pero fue únicamente para la representación de nuestro país en los Juegos Panamericanos. Con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, ya habló. Sí, hemos tenido una comunicación muy ágil y muy rápida y muy eficiente. Se habla desde hace mucho tiempo del fantasma de la corrupción que recorre pues distintos rincones del arreglo institucional deportivo en el país. Se señala a las federaciones, algunas de ellas, no diría todas, de haber incurrido en actos de corrupción. Se señala también a la propia CONADE en administraciones anteriores de haber utilizado recursos incluso para llevar novias. No voy aquí a contar la anécdota, pero usted la conoce bastante bien. A ver, Carlos, sí hay que barrer la casa. O sea, sí es parte del problema la corrupción. Yo ahí le pediría que me ayudara con el diagnóstico y que se lo comparta, el diagnóstico de corrupción. Y fuimos aliados en ese sentido con la anterior administración de la CONADE, que inclusive pues derivaron en una serie de denuncias de orden penal, y hay consignaciones y hay juicios penales que se están siguiendo en los juzgados correspondientes. Pero la gran mayoría de las federaciones pues tienen la posibilidad de seguir caminando, porque se las ingenian también con las federaciones internacionales, pero no les dan recursos, pues no sé dónde puede haber la corrupción, donde no hay nada de lo que se pueda mencionar. Alfredo Castillo es señalado de haber tenido también una administración poco clara y poco transparente, y al mismo tiempo me dice usted que les ayudó para enfrentar los actos de corrupción. Él fue el que inició la campaña fuerte en contra de la corrupción de las federaciones, y pues cuando menos 2 de ellas derivaron en procesos penales. Hacia adelante, si yo le pido, como los caballistas, que me diga cuál es el próximo obstáculo, no a vencer, sino a salir pues igual de orondos y felices y exitosos como en este caso. ¿Qué viene? Ya la fiesta, pues yo creo que muy agradable, la estuvimos viviendo, pero ahora tenemos el obstáculo, como bien lo señalas, en el sentido de tomar la pista para el próximo obstáculo, que son los Juegos Olímpicos de Tokio, dentro de un año exactamente, y ya hay que trabajar muy fuerte. Solamente, mira, en Lima había 22 plazas que estaban a disputa para Juegos Olímpicos. De esos 22 nosotros pudimos alcanzar 11.
más 5 que ya teníamos, nos da un total obvio de 16, pero nosotros tenemos la meta de llevar entre 110 y 120 deportistas, incluyendo, si es que califica el fútbol, como deporte de conjunto. Y falta mucho por hacer, falta que muchos deportistas califican, ya sea bien por ranking o bien en competencias y eventos mundiales, y eso pues lleva su tiempo, lleva su preparación, y todo esto pues soportado también con un costo financiero. No es posible ir, como dicen los españoles, a por todas. México ha tenido maratonistas exitosos, clavadistas exitosos. Si yo le preguntara, este México de ahora, el México que va a Tokio, ¿dónde tiene sus fortalezas? ¿Dónde hay que poner toda la energía? Y es una política acertada, adecuada. No podemos ir por todo, como bien lo señalas, en el sentido de que tenemos que dedicar las fuerzas a donde, como lo hacen otros países, se pueda producir un mayor número de éxitos y de medallas, pero sin descuidar otros deportes. Yo creo que tenemos necesariamente que seguir fortaleciendo y apretando el paso en 3 deportes, lo que es la natación en clavados y nado artístico, lo que corresponde a taekwondo, tiro con arco, que tenemos que hacer una reingeniería para que vuelva a ser la potencia que éramos. No demostraron lo que tradicionalmente éramos en estos Juegos Panamericanos, pero además de estos deportes tenemos ya posibilidades reales, como se dieron en la pista de atletismo y en el campo, y también en las carreras de fondo. Y lo que corresponde, por otro lado, también, ya que se mencionó lo ecuestre, nuestro equipo ecuestre calificó, después de que hacía tiempo que no lo había logrado, a Juegos Olímpicos, con un jefe de equipo extraordinario, que pues lo vamos a seguir manejando así, y yo creo que hay otra medida, otra posibilidad de una cosecha de medallas. Carlos. Otro deporte que es sorpresa para mí, y que lo había yo visto cómo se había desarrollado, pero ahora que veo que como en Colombia le hicieron a los cubanos en ciclismo y a los colombianos, pues yo sigo confiando en que el ciclismo hará un gran papel, y desde luego también en levantamiento de pesas. Y gimnasia rítmica por equipos, extraordinarios resultados. Carlos, pues no sabe cuánto le agradezco, pues digamos, esta mirada suya, esta contextualización del triunfo y la mesura que lo caracteriza. Con esa mesura seguramente vamos a seguir viendo buenos resultados de parte del Comité Olímpico. Este espacio que encabezo ahora va a estar siguiendo su trayectoria, la del comité, la de las federaciones, la de los deportistas. Ojalá y tengamos el privilegio de escuchar su voz con frecuencia. Y si algún día nos permite una entrevista larga aquí en cabina, se lo voy a agradecer todavía más. Me va a dar muchísimo gusto acompañarlos ahí en cabina, porque me encanta tener este tipo de comunicación y que pues los radioescuchas sepan lo que se está haciendo y lo que hacen nuestros deportistas. Desde aquí me atrevo también a mandarle un saludo afectuoso a Jimena Saldaña, primera vicepresidenta del comité. Y también miembro del comité ejecutivo de Panam Sport, que es la organización que organiza precisamente la parte de los Juegos Panamericanos. Muchísimas gracias, don Carlos. Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano. Muchísimas gracias.